hemos recibido al congresista Diego Bazán de la bancada de Avanza País, secretario de la Comisión de Ética, que este viernes deberá tomar una decisión respecto de los dos primeros casos que llegan a su comisión de congresistas que de una manera u otra han retenido una parte de la remuneración que cobran los trabajadores de su entorno, de su comisión, de su oficina, etc. Señor Diego Bazán, muy buenas tardes. Bienvenido a Las Cosas Como Son. Muy buenas tardes, don Fernando. Como siempre, un gusto estar con ustedes. ¿Qué es exactamente lo que se va a decidir el viernes en una comisión de la que usted es secretario? Bueno, hay que entender que ambas congresistas, en el caso del día viernes, la congresista Magali Ruiz y la congresista Heidi Juárez, que fueron acusadas por el tema de recorte de sueldos de sus trabajadores, ellas han pasado por una investigación, en primer lugar preliminar, luego se hizo la investigación en profundidad, se ha invitado a los testigos o a los agraviados en este caso, y también se ha escuchado la defensa de parte de ellas, un proceso que ha demorado casi 3 meses. Sí. En este sentido, ya se va a votar el informe final el día viernes. Este informe final recomienda para cada una de ellas 120 días, que es la máxima sanción que puede entregar la Comisión de Ética. Ahora, también se da el caso de que la Comisión realiza la recomendación para que el proceso se continúe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Qué es lo que van probablemente a decidir el día viernes? Porque si dan la máxima sanción sobre un tema que es también de relevancia penal, ¿no? Por supuesto, configuraría, de encontrarse responsabilidad, configuraría un delito que tendría que verse a través de un juicio político en alguno de los casos. No quiero puntualizar, pero de manera general, cuando se recorta sueldo, se comete el delito de concusión, lo que sería un juicio político, y se tendría que analizar si existe una infracción constitucional para ir también por el tema de antejuicio político, ¿no? Y eventual desaforo. Sí, correcto. Ahora, hay el antecedente del congresista Urtecho hace unos años, hace unos 10 años. Sí. En menos de 90 años, 90 días, estaba desaforado. Esta vez están yendo ustedes mucho más lentamente. Correcto, las pruebas fueron bastante contundentes en el caso del congresista Urtecho. Siempre he puesto ese ejemplo. Está preso ahora incluso, creo, ¿no? Me parece. Sí, me parece que con arresto domiciliario. Entonces, es increíble que teniendo antecedentes donde sabemos que congresistas, por recortar el sueldo de sus trabajadores, han tenido cárcel, se siga cometiendo este delito. Entonces, de la forma más canalla posible. No encuentro otra forma. Entonces, tenemos que ser lo más duros posibles y tenemos que dar el ejemplo también como Comisión de Ética. Yo espero realmente un voto bastante consecuente de mis colegas de la comisión, y esto hay que recordarlo, luego pasa al Pleno del Congreso, ¿no? En todo caso, el voto suyo está claro, dar la máxima sanción, porque las faltas están constituidas. Pueden obligar a que me inhiba el día de la votación, pero yo soy contundente. Yo creo que existen elementos de convicción para determinar. No queremos no queremos hacer nada a favor de los mochazuelos. Y hemos entendido, sin que lo diga usted, hemos entendido que usted pide la máxima severidad, y la máxima severidad es 120 días de suspensión. Hay que ser severos en todos los casos donde los agraviados tengan las pruebas donde se demuestre que ha habido un recorte de sueldo. En este caso, porque mucho se discute de eso, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, hay que profundizar siempre. He escuchado la defensa, por ejemplo, de algunos congresistas. Han cambiado de versiones, por ejemplo, algunos testigos, ¿no? Entonces hay que revisar bien. Yo creo que la Procuraduría del Congreso tiene que estar muy atento con los testigos que en algún momento cambian de versiones, porque caerían en falsedad genérica e ideológica, y obviamente el delito de estafa también, si es que no han participado los congresistas. Pero creo yo que acá hay que ser nosotros contundentes en revisar las faltas y las pruebas, y también hay que entender que está interviniendo la unidad de inteligencia financiera, porque va a revisar ellos las transferencias bancarias, si es que en algún momento el trabajador transfirió a una tercera persona y esa tercera persona... Todo se hace con cash, ¿no? Bueno, aparentemente, en otros casos no. Porque sabemos que varios de los casos donde no se ha hecho solo con cash, sino se ha hecho con transferencias bancarias. Luego, si existen los testigos y se ha demostrado de repente algunas donaciones o X cosas que se han realizado a través del congresista, es la demostración más grande que sí ha existido un recorte de sueldo, ¿no? En este caso que usted ha tenido que ver de cerca en su calidad de secretario de la Comisión de Ética, ¿cuáles son las pruebas que han sido aportadas por los agraviados? Bueno, en primer lugar, en el caso de la congresista Magali Ruiz, tuvimos el testimonio del trabajador, el señor Marina, que
y que él indicó que se había realizado a través de un tercero, que en este caso era un asesor. Luego han salido otros testigos, como no recuerdo ahora el nombre de la señora, pero hace algunas semanas salió que es más contundente y realmente me quedé bastante impactado de su testimonio en la Comisión de Ética. Entonces, vuelvo a repetir, los elementos de convicción están presentes. Por algo la Comisión Técnica de la Comisión de Ética, el equipo técnico, ha determinado la más alta responsabilidad. Nadie reconoce, por cierto, su falta y se rasgan las vestiduras jurando que son gentes de una honestidad prístina. Es que esto va más allá del tema ético, don Fernando. Acá se configura definitivamente un delito y ese delito se tiene que pagar con cárcel. En ese sentido, yo creo que existe el temor natural de las personas de admitir lo que significa un delito y finalmente salir del Congreso de la República desaforado y pagar cárcel. De acuerdo. Esto significaría el final en la Comisión de Ética de 2 de los 9 casos. Sí. Quedan 7 casos más denunciados ante la Comisión de Ética, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo. Correcto. El último es el de Edgar Tello. Sí, correcto. El señor Edgar Tello. Hoy pude escuchar el testimonio de una de sus trabajadoras, que por cierto me parece un tema bastante grave porque la señora está embarazada, ¿no? Entonces, creo yo que se tiene que tocar... Con 8 meses de embarazo, sí, ¿no? Con 8 meses de embarazo. Obligada a tener que estar allí, de aquí para allá, para defender su versión que ha sido puesta en duda por el señor Tello y su equipo. Yo creo que ahí tiene que intervenir la mesa directiva del Congreso, tiene que salvaguardar la salud y la integridad de la señora, incluso ofreciéndole un puesto de trabajo mientras tanto, porque el clima laboral no ayudaría, ¿no? La señora se encuentra trabajando aún en dicha comisión, ¿no? Entonces creo yo que tiene que ahí la mesa directiva intervenir, poder darle las facilidades para que la señora continúe laborando sin ningún problema. ¿Y qué ha dicho el señor Tello en su defensa? ¿Qué argumentos tiene? Aún no se ha escuchado la defensa del señor Tello. El proceso continúa, está en la parte inicial todavía. De acuerdo. Los otros casos, porque hemos hablado de 3, 2 que se ven el viernes, 1 que acaba de entrar, que es el de Tello, faltan 6. Sí, los demás casos están en investigación. No podría enumerarlos ahora ni citar en qué situación están, pero en el plazo más célere posible la Comisión de Ética ya va a determinar. Yo calculo que en un mes, a más tardar, ya por lo menos se tienen 4 casos más para que se puedan votar el informe final y luego ir al Pleno del Congreso. Esta es la mitad del camino, don Fernando. La realidad es que necesitamos la voluntad y la objetividad de nuestros colegas parlamentarios para que en el Pleno vuelvan a ratificar la decisión de la Comisión de Ética. Hemos visto varios casos donde la Comisión de Ética ha solicitado la máxima sanción y lamentablemente esto se ha caído en el Pleno del Congreso. ¿Depende de qué? De que ustedes convenzan a sus compañeros, por lo pronto de bancada y luego de otras bancadas, ¿no? Porque si el trabajo que han hecho ustedes es sólido, si presentan ustedes acusaciones y sanciones con argumentos y con pruebas, pues los demás tendrán que rendirse a la evidencia. Sí, lamentablemente muchas veces falta objetividad, don Fernando, al momento de que los colegas analicen la situación. Yo creo que es momento que el Congreso de la República dé una muestra hacia la población de que no protegemos a nadie y que no se siga diciendo que nos blindamos, que existe un blindaje y que nadie finalmente va a pagar culpa en el Congreso de la República. Nos ha explicado el caso de Magali Ruiz, pero el otro caso que se va a decidir, sobre el cual se va a decidir el viernes, es el de Heidi Juárez. En ese caso, ¿de qué se trata exactamente y qué elementos Bueno, también en la misma situación se está acusando del tema de recorte. Los detalles no los tengo ahora en la mente, don Fernando. No tengo los detalles del caso de la señora Heidi Juárez, pero es el mismo procedimiento de recorte, ¿no? Y fue el primer caso que se acusó. Fue el primer caso que saltó a la luz. Y que está llegando a su conclusión en la comisión, todavía no en el Parlamento, en 90 días un poco más. En el Parlamento esperamos que se vea el tema lo antes posible. No esperemos, y de acá una invocación a la mesa directiva, que no esperemos el término o el recorte de legislatura, sino el corte de legislatura, sino tenemos que verlo antes de que se termine esa legislatura el 23 de junio. Antes del 23 de junio, porque si Por no supuesto. se gana tiempo. ¿Cuándo comienza la próxima legislatura? Calculo que el 15 de julio está comenzando la próxima legislatura. Habrá legislatura. cerca de un mes de receso. Exactamente. Que podría beneficiar a las personas que eventualmente buscarán luego otras maniobras, ¿no? Y sobre todo que las víctimas reclaman justicia, don Fernando, y la población quiere celeridad al final, al determinar responsabilidad. ¿Cuáles son los otros casos que completan la lista de 9? Tenemos el de la congresista Katy Ugarte,
¿Cuán avanzado está el caso de ella? Bueno, ya está, ha pasado de investigación preliminar está ya en investigación, recién acaba de pasar. Ella ha dado sus descargos el día lunes en la comisión. ¿Convincente? Bueno, lo que sucede es que no podemos juzgar, no puedo adelantar posición al respecto porque pueden obligar nuevamente a que no vote, pero creo yo que en la mayoría de casos existe fuerte elemento de convicción para determinar responsabilidad de un recorte. ¿Los otros casos cuáles son? Además de los que hemos visto ya, tenemos Katy Ugarte, Juárez, Ruiz. Faltan 5. Katy Ugarte, Magali Ruiz, se me han ido de la mente los demás casos, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo explica usted que esta práctica haya podido ser tan generalizada en el Congreso? Porque son 9 de los que hemos descubierto. Y algunos colegas suyos nos han dicho, en realidad, si esto se ha hecho con tanta insolencia en estos días, es porque era una práctica que venía de antes. Por supuesto, no me cabe duda que es una práctica que venía de mucho tiempo. De hecho, que cuando llegué al Congreso de la República escuché varias historias de este tipo, porque tenemos el caso del congresista Urtecho, tenemos el caso de una congresista de la legislatura anterior también, que dicho sea de paso está viendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales el tema del antejuicio político en estos días, no recuerdo el nombre, es una congresista de Arequipa, pero quiero recordar que no es un tema generalizado, no se hace en todo el Congreso de la República. Creo que vemos congresistas transparentes y lo he dicho, don Fernando, en diversas ocasiones. Si hay en estos momentos un trabajador del Congreso que esté sufriendo el recorte de sueldo, creo que es el momento idóneo para que lo denuncie. No debe tener miedo el trabajador. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces hay un sentido de dependencia del trabajador hacia el congresista. Ante un hombre poderoso, que es un político, que tiene influencia, que lo tiene como cargo de confianza. Y lamentablemente a perder el trabajo. Entonces, y hay que entender, los trabajadores del Congreso de la República reciben algunas bonificaciones, como es de público conocimiento. 9.000 soles el último bono. Y muchas lo recordamos veces, muy bien. Los malos congresistas, los congresistas delincuentes, hay que decirlo, aprovechan este tipo de cosas para realizar un recorte. Entonces, ¿y qué sucede? De que logran convencer a muchos de los trabajadores y los trabajadores no denuncian porque, vuelvo a repetir, hay esta dependencia de no querer quedarme sin trabajo y de que sentir de que aún el sueldo alcanza para otras cosas. Y esto no debe suceder de ninguna forma. Ahora, fuera de ese asunto de robar el sueldo, retener parte del sueldo de los trabajadores, hay otras causas que han llegado a ética o que están por hacerlo, una de las cuales tiene que ver con irse a vivir al extranjero sin licencia. Explíquenos, por favor, cuál es el marco normativo de los casos de la señora Digna Calle, por una parte, pero sí. también el señor Elías. Sí, lamentablemente algunos congresistas han hecho de vivir fuera su trabajo, se están intentando conectar de manera virtual y lo otro es que tratan de hacerlo aún viviendo y no conectándose pidiendo la licencia. Tenemos que crear un proyecto, una resolución legislativa del Congreso de la República que modifique esto. Porque si el congresista no está trabajando, ¿qué es lo que sucede? Que por un tema de derechos laborales y los trabajadores, todo tu despacho sigue laborando. Pero si el congresista no está laborando, ¿qué proyectos de ley puede generar ese despacho parlamentario? Ninguno. O sea, no está haciendo ningún trabajo. En este caso, no me cabe duda que en el despacho de la señora Digna Calle lo que sucede es que tenemos 7 trabajadores que no están haciendo absolutamente nada y por un tema de derechos laborales siguen trabajando. Yo me solidarizo porque es un tema de trabajo, pero también hay que entender que se gasta dinero del erario público en mantener esta planilla. En este caso, si el congresista pide licencia, yo creo que lo más consecuente y saludable es que no tenga una planilla por debajo que siga sosteniendo el Congreso de la República y que sea dinero público, por supuesto. ¿Es un tema para la Comisión de Ética? Es un tema para la Comisión de Ética, sí, pero es un tema que tiene que corregirse mediante un acuerdo de mesa directiva para que no se vuelva a repetir este caso en el futuro, porque no vamos a estar procesando siempre a congresistas por este tipo de hechos, ¿no? De acuerdo. En todo caso, el compromiso que usted adopta es no vacilar ante ninguna complacencia, no dar muestras de impunidad, aunque el acusado fuera compañero de su propia bancada, que no es el caso, creo que no hay ninguna de Avanza País. No hay ningún procesado en Avanza País, eso es claro, don Fernando. Y desde acá decirle que pueden revisar mis votaciones, son consecuentes. Siempre que me ha tocado votar, lo he hecho a favor de que se encuentre justicia en todos los casos.
Otro tema es las mociones de interpelación, en algunos casos camino a la censura. Mañana habrá que tomar una decisión respecto de la ministra de Salud. ¿Cuál es su opinión? Porque ha sido decidido por la mesa directiva que entre al pleno el tema de la interpelación de la señora ministra de Salud, ¿no? Rosa Gutiérrez. Mañana se da cuenta el tema de la ministra de Salud. Yo creo que es un tema muy grave lo que está sucediendo, una cifra récord que no la teníamos en los últimos 10 años, más de 170 fallecidos. Es realmente indignante y es muy responsable que el Congreso de la República la convoque para que vaya a rendir cuentas. No le vamos a robar más que unas horas a la ministra de Salud. O sea, ¿Cuándo se va a presentar ella? Ella se tendría que estar, mañana se da cuenta, se tendría que estar presentando. ¿Quién da cuenta? El autor de la moción. La mesa directiva ha recibido la moción. Da cuenta que ha recibido la moción de interpelación. Dicha moción de interpelación se va a votar. Se requieren 42 votos para admitirla y luego se programa la fecha para que venga la ministra de Salud. Lo que ya está avanzado es la presencia del señor Vera Gargurevich mañana, que es el ministro de Energía y Minas, y luego será el señor Maurate, ministro de Justicia también. Mañana es el de Minas. ¿Qué se le reprocha? El tema de su declaración jurada. Hay que recordar que él en una primera declaración jurada no colocó toda la información, en la segunda lo hizo. Yo creo que es un tema en el que sí es importante que vaya a responder. Y si el señor ministro tiene las pruebas, yo también creo que ahí debería quedar el asunto. No es en el ánimo de proteger, sino de ser objetivo. Creo que él remedió la situación 5 días después con su segunda declaración jurada, cuando juró como ministro por segunda vez. Entonces, pero sí yo necesito una explicación clara y por eso es importante que mañana vaya. De acuerdo. ¿Usted sabe si en su bancada se ha decidido votar unánimemente respecto, por ejemplo, de la sanción a los mochasueldos? Siempre ha sido consecuente Avanza País. Pueden revisar la votación, siempre ha sido de manera unánime. Nadie ha retrocedido en su voto en Avanza País. Yo creo que se va a mantener firme en adelante, ¿no? Cambiaron un poco respecto del adelanto de elecciones, ¿no? Hubo ahí sí, se dejó en libertad, ¿no? pero creo yo que el ánimo generalizado al inicio, ¿no? De acuerdo. Vimos en una votación. Ahora bien, por otra parte, usted está comprometido, hemos hablado con usted sobre el tema en varias oportunidades, en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, tanto más que usted es trujillano. Se dice que Trujillo es la ciudad del Perú más tomada por la delincuencia organizada. Se dice que toda actividad comercial requiere pagar cupo. El taxista, 2 soles diarios, el que tiene restaurante, el que vende molete, etc. Usted nos dirá. Por eso es particularmente sensible usted a ese tema. ¿Qué iniciativa van a proponer ustedes, puesto que se plantea que haya un pleno dedicado específicamente al tema de la seguridad ciudadana? Correcto, don Fernando. Vengo de la ciudad de Trujillo, la región La Libertad, una de las regiones más golpeadas y con los más altos índices de delincuencia a nivel nacional. Hoy nos gana la extorsión, hoy nos gana el crimen organizado, hoy ha revivido un crimen que no se veía hace 20 años en el Perú, que es el tema del secuestro. Y eso es bastante grave. Lo primero que estamos haciendo es pedirle a la mesa directiva del Congreso que se haga una sesión del Pleno en Defensa y Seguridad. Esta sesión está planteada para dentro de 2 semanas, que sería la última sesión del Pleno del Congreso. En ese sentido van a ingresar casi 10 proyectos de ley que van vinculados. Por ejemplo, el tema de motos. Los ciudadanos reclaman que en las motos, el tema del raqueteo, por ejemplo, o el sicariato, se hace en una moto con 2 pasajeros. Estamos sacando el proyecto de ley para que solo vaya un pasajero, con ciertas restricciones, como es el tema de agentes de seguridad, como es el tema de bomberos o como es el tema de miembros de las Fuerzas Armadas o funcionarios, agentes de tránsito, por ejemplo. En el caso de otro proyecto importantísimo es en la insistencia del tema de armas no letales. Insistimos y vamos a exigirle que se reglamente cuanto antes, porque los serenos de todo el país hoy y las municipalidades, los alcaldes nos han venido a pedir que de cuanto antes se insista en ese proyecto de ley para que ellos puedan comprar armas no letales para sus serenos. Y un proyecto importante que hoy lo he presentado, don Fernando, es el proyecto que va a exigir que se dé prisión preventiva a todos aquellos a personas que hayan encontrado en flagrancia delictiva que representen un peligro para la sociedad. Hoy los jueces
hay que entender, retroceden y no dictan prisión preventiva porque dice tiene arraigo, porque tiene un buen abogado o porque tiene trabajo el delincuente y no le dan prisión preventiva. Eso tiene que terminar, tiene que haber prisión preventiva y eso tiene que venir acompañado de una reforma en el sistema penitenciario y exigirle a la presidenta del Perú que plantee la construcción de por lo menos 5 penales más en el país. Todo eso lo van a proponer ustedes, Avanza Sí, País, por supuesto. para el pleno previsto en 2 semanas. El día de hoy hemos tomado nota de que ha sido detenido un delincuente en Los Olivos 2 veces. Precisamente. Hoy cometes un delito y le das comparecencia restringida y por la tarde comete en otro. la tarde comete otro delito. Y en el caso, y nosotros somos claros, si es un ciudadano extranjero el que comete un delito y no tiene calidad migratoria en el país, inmediatamente prisión preventiva, mínimo 9 meses lo que tiene que estar en la cárcel. Una última pregunta para despedirlo. ¿La bancada de Avanza País va a votar unánimemente a favor de la interpelación a la ministra de Salud? Mañana tenemos reunión de bancada en la mañana, a primera hora, donde se va a tomar la decisión, pero creo que además está decir que la mayoría creo que varios de los congresistas de Avanza País han firmado la moción de interpelación. Han firmado, de manera que es probable que todos o casi todos voten a favor y que eso garantice, puesto que Fuerza Popular ha anunciado que lo hará. Considero importantísimo que la ministra venga a responder. Muy bien, señor Bazán, muchas gracias por estar con nosotros y por hablarnos temas relativos a la Comisión de Ética, a la que es miembro, pero también a los temas de seguridad ciudadana que le importan a usted en función de su experiencia trujillana. Hemos hablado varias veces. Muchas gracias y muy